Buenos días, soy Mónica Martínez Sariego de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia telemática en esta comunicación, donde analizaré una de las novelas de la saga Celia de Elena Fortún para mostrar cómo en ella se narra el desarraigo femenino en el exilio tras la Guerra Civil. El objetivo de esta comunicación es analizar Celia Institutrice en América, publicada en 1944 durante el exilio de Elena Fortún en Argentina. Se trata de una novela que, bajo una apariencia de relato juvenil adaptado a la censura franquista, transmite en realidad una experiencia de desarraigo femenino articulada sobre tres ejes: la pérdida de referentes, la precariedad laboral y la nostalgia. Me interesa mostrar cómo Fortune logra mantener la voz original de Celia, pese a las limitaciones ideológicas del momento, a través de lo que denominamos tensión autorial y resiliencia narrativa, así como a través de la autocensura, la elipsis y los silencios. Para comprender la relevancia de Celia Institutrice en América, es necesario detenernos un momento en la saga completa, y en particular en cómo era el personaje antes de la Guerra Civil. Elena Fortún, seudónimo de Encarnación Aragoneses, fue una de las autoras más leídas en España durante las décadas de 1930 y 1940. La serie de Celia se convirtió en un fenómeno editorial y cultural porque ofrecía algo inédito: una protagonista que crecía, cambiaba y evolucionaba en lugar de permanecer inmutable, como era habitual en la literatura infantil y juvenil de la época. Desde la primera entrega, Celia Gálvez de Montalbán se nos presenta como una niña madrileña, curiosa, rebelde y de una franqueza desarmante. En el colegio cuestiona la religión, se burla de los dogmas y plantea preguntas incómodas que desconciertan tanto a maestras como a confesores. Esta actitud crítica se extiende también a las normas sociales y a la autoridad de los adultos, a quienes interroga con una lógica implacable. Gracias a su carácter, Celia se convierte en una voz distinta dentro de la literatura infantil española. No se limita a ser un personaje ejemplar y pasivo, sino que funciona como una especie de conciencia crítica, capaz de poner en evidencia las incoherencias de su contexto. Su trayectoria la lleva de la niñez en un ambiente liberal durante la dictadura de Primo de Rivera a la adolescencia durante la Segunda República. Todo apuntaba a que esa evolución podría derivar en un auténtico relato de formación o Bildungsroman, pero la guerra civil interrumpe ese proceso. En Celia en la Revolución, novela escrita durante la Guerra Civil y publicada de manera póstuma en 1987, encontramos ya a una Celia adulta, alejada de la niña inquisitiva y contestataria de las primeras entregas. En plena guerra, su vida se ve atravesada por la responsabilidad y el sufrimiento. Presencia la violencia, el hambre y la muerte de algunos allegados. La narración se convierte así en un testimonio directo del trauma bélico. Este volumen resulta esencial en la saga porque marca la fractura en la evolución del personaje. Si hasta entonces la saga apuntaba a un relato de formación, la guerra lo interrumpe radicalmente. El proyecto vital de Celia queda truncado y en su lugar aparece un sujeto desplazado, marcado por la pérdida y por la conciencia de una vida en ruinas. Solo después de este episodio resulta comprensible la Celia que aparece en Celia Institutrice en América, una joven desarraigada, obligada a recomponerse en un país extranjero bajo nuevas condiciones sociales y afectivas. Celia Institutrice en América se publica en 1944, en plena dictadura franquista. Para entonces, Elena Fortún se encuentra exiliada en Buenos Aires, a donde había llegado en 1939 junto con su marido. El exilio fue una experiencia decisiva en su vida personal y en su trayectoria literaria. La desarraigó de su entorno y al mismo tiempo condicionó su forma de narrar. La historia editorial de Celia Institutrice en América refleja una tensión interna entre aprobación oficial y presión censora. La novela se publicó en la editorial Aguilar en 1944, tras haber sido escrita desde el exilio de la autora en Argentina. La censura española inicialmente la calificó como, comillas, novela de ambiente argentino, español y de viajes. Nada censurable, cierro comillas. Sin embargo, en 1945, la Delegación Nacional de Propaganda ordenó retirar todos los ejemplares de circulación. El censor envió un comunicado a Manuel Aguilar declarando que no se autorizaría más ninguna obra de Fortún. Esto dio lugar a operaciones logísticas en toda España para recabar todos los ejemplares disponibles. La retirada, con todo, no implicó un veto definitivo. Con el tiempo, la censura
flexibilizó su postura y la novela, reautorizada, volvió a publicarse. La novela presenta a una Celia ya adulta exiliada en Buenos Aires y obligada a aceptar trabajo como institutriz en una familia acomodada. Este punto de partida supone un contraste radical con la Celia inquisitiva de la infancia y con la Celia testigo del trauma bélico en Celia en la Revolución. Aquí la encontramos desplazada, sin referentes y en una posición laboral subordinada. Desde el comienzo se marca su dificultad de adaptación. Cuando escribe a su padre se queja de que en la casa todo es malo, una frase que condensa el sentimiento de extrañamiento y desarraigo. Las niñas bajo su cuidado son caprichosas y la jerarquía doméstica les resulta sofocante. La trama incluye asimismo un episodio de novela rosa. El médico que le consigue el empleo se enamora de ella y le propone matrimonio. Celia acepta, emocionada, pero un accidente trágico se lleva al doctor justo después. Este giro puede interpretarse como la confirmación de que incluso la salida convencional de la novela rosa, el matrimonio, le resulta negada. En lugar de abrirle un horizonte vital, las circunstancias refuerzan la situación de pérdida y la dejan en una situación más vulnerable. En la parte final de la novela se da, no obstante, el reencuentro con Jorge, un novio al que Celia creyó muerto durante la Guerra Civil, en la Batalla del Ebro. Este retorno ofrece un atisbo de continuidad afectiva, pero no compensa el vacío previo. El personaje sigue marcado por la conciencia de una vida fracturada. Desde esta trama, la novela articula con claridad los ejes del desarraigo, que son 5. En primer lugar, la pérdida de referentes. Celia está separada de su patria, de su comunidad y de su círculo familiar. Vive en un espacio ajeno que no reconoce como propio. En segundo lugar, la precariedad laboral. La posición de institutriz, un trabajo femenino subordinado, la sitúa en un escalón intermedio. No es una sirvienta, pero tampoco pertenece al grupo familiar. Esa posición ambigua refuerza su vulnerabilidad. En tercer lugar, la hostilidad del entorno. Las jerarquías de la casa son rígidas, las niñas a las que cuida son caprichosas y los adultos la menosprecian con frecuencia. Esa atmósfera convierte la experiencia laboral en un escenario de humillación constante. En cuarto lugar, la suspensión afectiva. El episodio romántico frustrado con el doctor y la larga espera del reencuentro con Jorge muestran que el amor tampoco le ofrece estabilidad. Todo queda cubierto por un velo de nostalgia y de duelo sin posibilidad de plenitud. Finalmente, se da una tensión entre sumisión y autonomía. Celia parece a menudo resignada, incluso con actitud piadosa, acorde con el modelo femenino que imponía el franquismo. Pero en ciertos momentos aflora su antiguo carácter crítico, como cuando estalla de ira ante el trato humillante de los sirvientes. Estos destellos recuerdan a la niña contestataria de los años 30 y muestran que, pese a la censura, la voz original de Celia no se ha borrado del todo. Una vez considerados los ejes del desarraigo de este sujeto femenino en el exilio, que es Celia, pasamos a las estrategias narrativas. En Celia Institutrice en América son decisivas las estrategias narrativas que despliega Elena Fortún. La crítica María del Carmen Alfonso ha hablado de tensión autorial para definir la situación de Fortún. Escribe desde el exilio en Buenos Aires, pero sus textos debían publicarse en la España franquista. Esta doble condición generaba una disyuntiva entre la fidelidad al pasado republicano y la necesidad de sobrevivir en un mercado cultural vigilado. La solución que adopta Fortún puede entenderse como una forma de resiliencia narrativa. En la superficie, la novela se ajusta a los valores dominantes, la religiosidad, la obediencia, la piedad, pero bajo esa máscara sigue latiendo la voz de la Celia original. De ahí que el texto funcione como un artefacto doble. Para la censura, aparece, al menos en primera instancia, como una narración juvenil, incluso moralizante y edificante. Para un lector atento, en cambio, se revela como un testimonio velado del exilio, marcado por las realidades ya mencionadas de la precariedad laboral, la nostalgia y la identidad suspendida. Esta escritura en dos niveles permitió a Fortún mantener vivo a su personaje en los años 40, aunque fuera profundamente transformado por la guerra, el exilio y la censura.
Para entender el carácter doble de la novela, conviene fijarnos en algunos episodios concretos. Uno de los más reveladores es la escena del rezo con las niñas. Celia las reúne para dar gracias a Dios por el sol, las flores y el pan blanco. ¿No rezáis, queridas? No me parece mi voz que se me corta. Hijitas, vamos a rezar. Levanto los ojos buscando un cuadro piadoso y veo la oración del huerto. Queridas, decid conmigo: Dios mío, gracias por el buen sol que nos has mandado, por el cielo azul, por las flores del parque, por los pajaritos de los árboles, por el pan blanco que hemos comido. Gracias, Señor, por todo el bien que nos haces. Dios mío, que todos los niños del mundo tengan tanto bien como a nosotras nos das. Amén. Parece una lección edificante y religiosa, en consonancia con lo que la censura franquista esperaba de la literatura infantil. Sin embargo, la lectura entre líneas puede sugerir un intento de Celia por reconstruir sentido en medio de la pérdida, un ejercicio de consuelo íntimo. Lo mismo ocurre cuando contempla un palmeral y exclama: Dios mío, seas bendito y adorado por tu creación. Más que una fórmula de carácter doctrinal, esta invocación expresa una búsqueda de armonía en un mundo que resulta extraño y ajeno. Pero junto a esta Celia piadosa y resignada, la novela conserva destellos del personaje original. Durante un viaje al interior del país argentino, Celia pierde la compostura ante las burlas de los sirvientes y les grita: «Sois unos imbéciles». Esta reacción rompe con la imagen angelical que imponía la censura y nos recuerda a la niña que cuestionaba a confesores y maestras en los primeros libros. En definitiva, estos contrastes entre piedad y rebeldía, entre sumisión y vulnerabilidad, muestran cómo Elena Fortún equilibra la continuidad de su personaje con las exigencias del contexto franquista. Celia no es ya la niña moderna, republicana de los años 30, pero tampoco una heroína plana. Es un sujeto desplazado y atravesado por la historia, que reza, ama, se indigna y se frustra. En línea con lo que acabamos de plantear, uno de los aspectos más llamativos de Selling Institutrice en América es lo que no dice. La novela se sostiene sobre un juego de silencios, evita toda referencia explícita a la guerra o al exilio, que habría hecho imposible la publicación de la novela en la España franquista. La autocensura que se impone la autora desplaza el trauma al ámbito de lo cotidiano, al trabajo, a las jerarquías sociales y a la precariedad afectiva. Se da en este sentido una reveladora paradoja editorial. Celia en la Revolución, que narra explícitamente la guerra y fue escrita con anterioridad, hacia 1939-1943, quedó inédita hasta 1987. En cambio, Celia Institutrice en América, al sufrir esta autocensura por parte de Fortune, se publicó ya, aunque con las dificultades descritas, en 1944. En conclusión, la trayectoria de Celia refleja en clave literaria el destino de muchas mujeres de su generación. De la niña que cuestionaba dogmas y autoridades, pasamos a la adulta marcada por la realidad de la guerra y obligada a sobrevivir en el exilio. El proyecto de novela de formación que insinuaba la saga se rompe con la guerra civil, y lo que emerge en Selling Institutrice en América es un relato del desarraigo marcado por los 5 ejes que hemos desentrañado, particularmente por 3: la precariedad laboral, la pérdida de referentes y la suspensión afectiva. Fortune logra narrar la experiencia del exilio en clave juvenil, bajo los límites de la censura franquista y mediante lo que hemos denominado tensión autorial, un difícil equilibrio entre la adaptación al nuevo contexto y la fidelidad a la voz original de Celia. Gracias a ello, la saga Celia trasciende los márgenes de la literatura infantil y juvenil, y hoy podemos leerla también como un ejercicio de memoria histórica articulado desde la infancia, desde lo femenino y desde el exilio. Esto es todo. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición si tienen cualquier pregunta.